Muy buenos días, intrépidos de la inversión. Aquí les habla Bernardo Sarmiento. Hoy vamos a empezar con los análisis financieros como tales. Y por tanto, pues es bueno aclarar que existen dos tipos de análisis financieros. Lo que es el análisis financiero vertical y lo que es el análisis financiero horizontal. En cuanto al análisis vertical, simple y llanamente, pues ver las proporciones, los ratios o los porcentajes dentro de un mismo estado financiero. Es decir, es un análisis básicamente estructural. Y el análisis horizontal corresponde a la comparación de cómo han venido desenvolviéndose o evolucionando los montos o las partidas a través del tiempo, haciendo las comparaciones de las variaciones año a año de los diferentes estados financieros. Para efectos de hacer el video y hacerlo un poco pedagógico, vamos a utilizar la información que nos da el libro de Warren Buffett en cuanto al análisis e interpretación de estados financieros como una guía de los principales índices que debemos utilizar. Y muy probablemente una vez que los hayamos visto todos, vamos a hacer otro video ya con unos índices más específicos, sobre todo lo que tiene que ver con la operatividad, y que donde aclararemos lo que es el RI, que lo mencionamos aquí en este video del flujo del efectivo, que nunca se dijo que era el RI, por ejemplo. Y bueno, y ya para entrar pues en materia, vamos rápidamente a la pizarra. Ok, ya nos encontramos aquí en la pizarra y para efectos pedagógicos, para efectos de la explicación de los estados financieros, del análisis de los estados financieros, vamos a utilizar la misma información que nos presentan en el libro de Warren Buffett, ¿ok? Por si alguien lo tiene o alguien lo compra, pues pueda seguir más fácilmente la idea y la explicación, ¿ok? Como material de apoyo. Aquí vamos a revisar básicamente de lo que es desde el capítulo 8 hasta el capítulo 20. Y la idea de utilizar pues, este libro es tenerlo primeramente como una guía y de alguna manera hacernos un mapa, ¿okay? Que nos va a guiar en todo este proceso de análisis de estado financiero. ¿Y por qué digo mapa? Porque es lo que nos va a dar las indicaciones de lo que tenemos que seguir, pero no necesariamente tenemos que seguir estas instrucciones a rajatabla, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por decir que aquí tenemos, pues, obviamente, un ganancias y pérdidas, como ya lo hemos visto. No viene el caso explicarlo. Lo único que sí viene a acotación decirlo aquí, y debido a que el hecho de que esto no es un curso de contabilidad como tal, o no ha sido enfocado desde ese punto de vista, pero sí es importante mencionar algo con respecto al costo de venta. ¿Cómo determino yo el costo de venta? Pues muy sencillo. Mi costo de venta siempre va a ser igual a mi inventario inicial más las compras que yo haya hecho en el periodo menos mi inventario final. ¿Ok? Es decir, todo el inventario con el que yo comencé al principio, más todo lo que yo compré durante el ejercicio, es lo que yo tuve disponible para vender. Si a esas dos cifras yo le resto el inventario con el que quedé al cierre, pues obviamente la diferencia es lo que es el inventario pues que en teoría se vendió en el ejercicio. ¿Okay? Eso, esa es la fórmula o es la forma más básica de la determinación del costo de venta. ¿Okay? Ahora bien, dicho esto, ya entramos en materia de propiedad, lo que son los indicadores financieros. Para el análisis estructural o análisis vertical, que es el que vamos a hacer en este caso, nosotros tenemos que determinar una base, o lo que sería mi 100%. Normalmente ese 100% va a venir dado por mis ingresos, o lo que es lo mismo, mi facturación. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el primer índice que nos indica Warren Buffett? Bueno, él trabaja directamente con el porcentaje de margen bruto, que no es más que determinar qué porcentaje representa mi margen bruto sobre mis ingresos. En este caso estamos hablando de un 70%. Para efectos de la elaboración del mapa, él nos indica que toda inversión o toda empresa que presente un margen bruto del 40% o superior pudiera estar mostrando una ventaja competitiva duradera en el tiempo. Y como nuestro enfoque son inversiones a largo plazo, tenemos que buscar esa ventaja competitiva duradera en el tiempo.
Industrias que presenten un porcentaje de margen bruto inferior al 20% o igual al 20%, nos pueden estar indicando que son empresas que se encuentran dentro de industrias de alta competencia, con mucha competitividad, donde se ven obligados para poder permanecer en el mercado, por ejemplo, a trabajar una política de precios siempre a la baja para poder estar o mantener su presencia en el mercado. Ok. Dicho esto, vamos con el segundo indicador financiero que él determina, que son los gastos de ventas generales y de administración. Ahí pues obviamente entran las nóminas ejecutivas, alquileres, gasto de luz, teléfono, etc. Él normalmente nos indica que ese indicador debe rondar el 30%, que es lo normal dentro de una industria o dentro de una empresa, mejor dicho. ¿Okay? Y que mientras más bajo sea ese porcentaje, pues obviamente va a ser mejor porque estamos gastando menos. Y cualquier porcentaje superior al 30%, ya no nos conviene mucho porque ahí pudiéramos estar hablando de ineficiencia, ¿no? O de que también se encuentre en una industria altamente competitiva. Investigación y desarrollo. Esta es una partida que es sumamente importante y a su vez complicada. ¿Por qué? Porque empresas que trabajen con mucha investigación y desarrollo dependen de varias cosas o de varios factores que de alguna manera son de alto riesgo. Por ejemplo, empresas que dependan de la obtención de una patente para curar una enfermedad, y en este caso estamos hablando de las empresas, las biotecnológicas, por ejemplo. ¿Okay? Son empresas que tienen mucho gasto de investigación y desarrollo en sus proyectos y dependiendo del resultado de ese proyecto es que nuestra inversión pudiera o no ser rentable. Entonces, tiene mucho de riesgo, ¿no? Igualmente, aquí también entran las empresas de tecnología que tienen que estar constantemente haciendo investigación y desarrollo para mejorar sus productos, en el caso de lo que es Microsoft, Google, etcétera, ¿no? Entonces, estas son empresas que si esa investigación y desarrollo realmente no están muy bien definidas, si no están muy bien aclaradas, normalmente Warren Buffett, por lo menos para el momento en que publicaron el libro, él trata de evitar este tipo de industrias. Y yo en un principio estaría de acuerdo en ese sentido, ¿no? Como le digo, esto no quiere decir que sea una limitante, sino que hay que evaluar muy bien esa investigación y desarrollo, porque realmente sí es necesaria esa investigación y desarrollo, porque solamente son productos muy marcados o son productos muy definidos los que realmente no necesitan investigación y desarrollo. Por ejemplo, la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola se pusieron a inventar hace unos años atrás, creo que fue en el año 2000, no me acuerdo, que sacaron la New Coke y fue un desastre. ¿Okay? O sea, entonces son productos o son empresas que sus productos se mantienen en el tiempo de forma invariable, motivo por el cual no tienen investigación y desarrollo. El mismo caso que venimos manejando Wendy Wendy, McDonald's, cualquier cadena de comida rápida. O sea, no deberían tener una cuenta de investigación y desarrollo muy grande, si es que no deberían tenerla. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de Google, de Twitter, de Facebook, de todas las empresas tecnológicas, obviamente esta investigación y desarrollo tiene que existir. Ahora, tenemos que evaluar, y por eso hablamos de que tenemos que tener mucha precaución, cuánto puede estar representando esa investigación y desarrollo. De todas maneras, eso lo vamos a ver con casos y ejemplos prácticos cuando ya empecemos a analizar las diferentes acciones. Seguimos con amortizaciones y depreciaciones. Aquí la depreciación la puse yo porque realmente el libro dice amortización, pero creo que esto es más un error de traducción, porque aquí debería ser depreciación, porque cuando leen el capítulo se refiere básicamente a la depreciación de los activos fijos. Y Warren Buffett nos dice en su libro pues que un gasto de depreciación que esté entre el 6 y el 10% se considera bastante razonable dentro de una empresa que tenga una posible ventaja competitiva duradera. Una depreciación mayor, pues mira, quiere decir que la empresa pues está invirtiendo constantemente en sus activos fijos, motivo por el cual pues sus plantas pueden estar cayendo o su maquinaria puede estar cayendo en obsolescencia constantemente, motivo por el cual pues indica pues que la empresa estaría dentro de una
industria altamente competida y motivo por el cual esa depreciación constantemente pues va aumentando en función en las adquisiciones de equipo. Ojo, esto tiene sus bemoles. También pueden ser, este aumento en los gastos de depreciación pueden venir por el hecho de que la empresa está en expansión, motivo por el cual está comprando nuevas plantas, nuevos locales, etc. Entonces, obviamente, los diferentes índices financieros no se pueden evaluar en forma aislada. Es el conjunto que nosotros vamos, y es cuando ya ahí entramos en la interpretación. Okay, pero normalmente una empresa que ya tiene años constituida, normalmente no está todos los años abriendo nuevos locales o abriendo nuevas plantas. O sea, esos son casos muy puntuales en el tiempo, y a eso lo vamos a ver es cuando ya veamos la evolución de las partidas, sobre todo a nivel de balance, cuando hagamos el análisis horizontal, que es la comparación de año a año. ¿Okay? Gastos financieros. Bueno, aquí yo parto del principio en el cual una empresa no debería tener gastos financieros. O sea, si es rentable, pues no debería tenerlo, ¿no? O evitarlos en la medida de lo posible. Ahora bien, y esto es una pregunta que sería motivo de otro video, pero ¿realmente es malo estar financiado? Depende. Y aquí voy a hacer una analogía con lo que sería la administración pública. No es lo mismo cuando, por ejemplo, en países subdesarrollados, y voy a hablar específicamente de Venezuela, que yo soy venezolano, y es el país que conozco. ¿Okay? No es lo mismo cuando el gobierno pide prestado para hacer una obra de infraestructura o una obra de mega infraestructura, como por ejemplo en su caso en alguna oportunidad fue la represa del Guri en Venezuela. ¿Okay? Que cuando pide prestado para pagar los gastos corrientes, es decir, las nóminas. O sea, ese es un gasto o es un préstamo o es un financiamiento que se está usando para poder financiar un gasto normal, porque las fuentes de ingresos, en este caso del país, que serían la entrada de divisas por exportación, no son lo suficientes como para cubrir pues, sus gastos de operatividad del Estado. ¿Okay? Motivo por el cual tiene que recurrir al financiamiento. Ese financiamiento es un financiamiento tóxico, porque es un financiamiento que no está destinado a la generación de recursos. ¿Okay? A diferencia de una infraestructura, de un préstamo dedicado, por ejemplo, a una infraestructura, como por ejemplo, ya mencioné la represa Guri, o en carreteras, o en ferrocarriles, que obviamente deberían agilizar el aparato productivo y de distribución, y por ende aumentar el PIB, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los préstamos sí son buenos siempre y cuando estén destinados al incremento de la capacidad productiva de la empresa. Cuando son préstamos para financiar una situación de insolvencia, ya son préstamos tóxicos. ¿Okay? Entonces, el hecho de que yo tenga gastos financieros, sí, normalmente entre un 0 y un 10 sería bastante razonable. Más de eso, pues ya estaríamos hablando o tendríamos que estar revisando qué es lo que está sucediendo, por qué el origen de esos gastos financieros. ¿Okay? Beneficios antes de impuestos sobre la renta. Bueno, obviamente el beneficio antes de impuestos sobre la renta es la suma algebraica de los ingresos, de los costos y los gastos. Y es un porcentaje que nosotros vamos a utilizar para determinar, no tanto si la empresa es buena o es mala como inversión, sino para determinar si ella es una de las mejores opciones que yo puedo invertir. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer, bueno, esta empresa a mí me está dando un beneficio, por ejemplo, de un 15% al año, pero resulta, por decir cualquier cosa, que si yo coloco esos mismos fondos, en vez de invertirlo en esta empresa, yo lo coloco en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, por así decirlo, que me da un rendimiento del 17%, pues obviamente yo prefiero invertir en los bonos del Tesoro. ¿Okay? Entonces es un parámetro que vamos a utilizar para determinar, pues ya una vez que tengamos nuestra cartera, nuestro abanico de posibles inversiones, bueno, es como que, bueno, vamos a terminar de revisar, es el factor decisorio, por así decirlo, de dónde yo voy a colocar mi inversión.
Después tenemos el porcentaje de impuestos sobre la renta, y aquí quiero hacer una acotación, el libro tiene un error, el libro habla de un 35% sobre los ingresos, es decir, sobre esto, si yo hablara de un 35% de 10.000, estaría hablando de $3.500 de impuestos. Realmente el libro debía decir el 35% sobre los beneficios antes de impuestos sobre la renta, porque este impuesto sobre la renta se calcula sobre este valor, ¿ok? Porque es sobre la renta o sobre los beneficios, dependiendo de cómo lo digan en cada país, ¿no? Para ello, obviamente, nuestra base aquí, para el caso específico del impuesto sobre la renta, varía. Ya el 100% no van a ser los ingresos, ni 100% va a ser el beneficio antes de impuestos sobre la renta. Dependiendo del régimen impositivo de cada país o de la bolsa donde estemos invirtiendo o donde la empresa genere ingresos, ¿okay? Ese porcentaje, para el caso de los Estados Unidos particularmente, debe rondar el 35%. ¿Okay? De hecho, esta da exactamente el 35%. Porque cualquier variación significativa, porque obviamente hay un tema de, y eso sería también otro video, que es la determinación o la elaboración del impuesto sobre la renta. Obviamente hay partidas gravables, hay partidas deducibles que financieramente pues pueden ser un costo, pero que el fisco o Hacienda no lo reconoce como un gasto o como un costo. Así como hay ingresos que financieramente yo los registro como ingresos, pero que el fisco me dice, no, esos ingresos no son gravables, etc. Entonces, este 35 puede variar un poco, ¿ok? Pero lo que no puede llegar es de un 35 a un 2%, por ejemplo. ¿Ok? Cuando esas variaciones suceden es porque podemos estar en presencia de mala praxis administrativa o donde nos pueden estar ocultando información importante, ¿ok? Porque no es primera vez y no estaría yo mintiendo cuando diría que existen o han habido casos de juntas directivas o consejos de administración que defraudan tanto a sus accionistas como al impuesto sobre la renta, ¿okay? Podemos mencionar dos casos así rápidamente al voleo. Enron fue uno, Ethereum, creo que se llamaba el otro. No, Eranos, una empresa biomédica, ahorita no me acuerdo el nombre exactamente, pero también pasó lo mismo. Entonces, cuando tenemos estas variaciones muy fuertes que se separan o que se alejan de la tasa impositiva que le corresponde a la compañía, pues ahí eso es un indicativo de que algo pudiera estar sucediendo. Obviamente este 35 puede variar porque también el impuesto sobre la renta pues tiene escalas en función al beneficio que hayas tenido, dependiendo de tu cantidad de beneficio. Tú puedes pagar un 12, un 20, un 30, entonces también tenemos que saber pues en qué escala está la empresa. Y posteriormente pues tenemos el porcentaje sobre la utilidad neta, donde Warren Buffett nos dice que toda empresa que en el tiempo haya manifestado, o sea, es decir, año a año, una utilidad neta cercana al 20% o superior, definitivamente es una empresa que muy probablemente tiene una ventaja competitiva duradera en el tiempo. ¿Okay? Si tiene por ende una utilidad neta inferior al 10% o equivalente o inferior al 10% es porque muy probablemente es una empresa que se encuentra dentro de una industria altamente competitiva. Y después nos queda pues la gran zona gris de las empresas que muestran un 15, un 18, ¿okay? De utilidad neta, donde no sabemos si realmente son empresas que realmente tengan una ventaja competitiva duradera en el tiempo o si son empresas que se encuentran dentro de una industria altamente competitiva. Y muy probablemente en esta zona gris es donde vamos a encontrar muchas oportunidades de inversión. Entonces, bueno, dicho esto, pues ya vieron lo que es un análisis pues vertical de análisis de estado financiero. Vamos a trabajar inicialmente en lo que se refiere a ganancias y pérdidas con estos 8 índices financieros, ¿ok? Que como les digo, cada índice financiero por sí, en forma individual no nos dice nada. Hay que hacer la interpretación de su conjunto, ¿ok? Por ende, ahora nos queda hacer este mismo análisis vertical o estructural de lo que es el balance general. Y bueno, después de haber visto el análisis completo del ganancias y pérdidas, el análisis vertical,
Alguien pudo haberse dado cuenta de que en ningún momento hablé de lo que era el gasto de pérdida en venta de activos fijos, ni tampoco hablé de los otros gastos. Porque básicamente eso no son partidas normales o no son partidas que se presenten todos los años pues, en la operatividad de la compañía y normalmente no aportan ningún tipo de valor. Por cierto, tengo que hacer una acotación. Esto que hemos hecho ahorita dista mucho de ser un análisis de estado financiero, no llega todavía a. Lo que hemos hecho es simplemente identificar cuáles son los principales, ni siquiera, no, sí, bueno, llamémoslo índices, los principales índices financieros que vamos a utilizar de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Esto no es todavía el análisis de los estados financieros por si acaso alguien hace un comentario o le dice, oye, pero ¿qué analizó? No analizó nada. No, realmente no hemos hecho ningún tipo de análisis. Lo que hicimos fue, y mucho menos una interpretación, lo único que hicimos fue determinar cuáles iban a ser los ratios o las razones o los porcentajes que íbamos a aplicar o a revisar en el ganancia y pérdida. Y bueno, y recordándoles pues que si les gustó el video y si no les gustó pues también que se suscriban a este canal y vamos en el próximo video inmediatamente a hacer el análisis vertical del balance general. Ahora sí me despido y recuerden suscribirse. Chao.